Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Les mandamos un cordial saludo hoy en este día desde parte de nuestros pastores Gamaliel Cerda y Alejandra Bentancur. Les agradecemos, Padre, que nos acompañen y estamos aquí hoy. Nos tenemos el privilegio y el honor de compartir la palabra de Dios y la gran bendición de compartirlas, hermanos. Entonces, iniciamos, vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija en esta mañana. Los versículos que vamos a ver hoy son Juan 7, del 10 al 19, y la predicación se llama, como ven aquí el título, se llama La reacción de los judíos a la revelación de Jesús. Y ya saben, les doy un segundito para que estén listos con sus versículos y comenzamos. Ok. Juan 7, del 10 al 19, nos dice: Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Y no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Señor bendito, Dios todopoderoso, Padre amado, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor. Te pido, precioso Espíritu Santo, que tú me unjas, que tú hables a través de mí, Señor, porque es tu palabra lo que vamos a decir, Señor, la responsabilidad que tú has puesto en esta mañana. Y este mensaje, Señor, que principalmente es para esas personas que no te conocen, Señor, que tú toques el corazón de todos los que están conectados, Señor, mi familia, Señor, nuestros familiares, Padre, que no te han conocido, Señor, o que no han querido, no han tomado esa decisión, que hoy a través de esa palabra lo hagan, Señor, y que, Padre, así como los judíos tuvieron una reacción ante Jesús, Padre, así te pedimos que lo tengan nuestros familiares y todas las personas que sabemos que no es casualidad que este día van a ver este mensaje, que tú les hablas a su corazón, a su mente, Señor. Te lo pedimos por favor en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, nuestro texto es Juan 7, del 10 al 19. El asunto que vamos a tratar se llama fe, es sobre la fe y vamos a ver por qué es sobre la fe, lo vamos a estudiar. Y el título de nuestra predicación se llama La reacción de los judíos a la revelación de Jesús. Y la proposición que tenemos para este tema, si todos, creyentes o no, tenemos una reacción sobre la autoridad y naturaleza divina de Jesús, pero aquí es la pregunta: ¿cuál es la correcta? Ok, entonces vamos a ver en esta mañana lo que nos dice el Señor y empezamos con ese tema. Nuestro primer punto es la reacción de las multitudes a la persona de Jesús. Esto lo vamos a ver en los versículos 10 al 13. Y tenemos dos puntos que vamos a tratar dos incisos en este primer punto. El inciso A, que es: los hermanos de Jesús insistieron en que se mostrara al pueblo si realmente era el Mesías. Eso lo vimos en la predicación anterior, en el versículo 4, que se nos habló respecto a la incredulidad de los hermanos de Jesús, que nos habló en prédica anterior, dice, del hermano anterior, y los hermanos querían que de una vez subiera a Jerusalén para ver la reacción de lo que esperaba con el pueblo, pero Jesús ya sabía que no era su momento y regresó a buscar su propia gloria. Entonces subió no en la caravana, sino solo. Dice, aquí nos dice que Jesús subió a la fiesta abiertamente, no abiertamente, sino como en secreto. En esta parte vimos que Jesús había decidido no subir con sus hermanos a la fiesta de los tabernáculos, que ya se nos explicó el origen de esa fiesta, que era, hace 8 días se nos explicó que era parte de las celebraciones del pueblo de Jesús, que son fiestas anuales, como el Pentateuco, el Pentecostés, perdón, el día del Pentecostal,
que era para festejar el que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, y la fiesta de los tabernáculos era para recordar los 40 años que el Señor los trajo viviendo en los campamentos en el desierto. Entonces era algo que tenían así como que muy los judíos en su corazón, que tenían que hacer una vez al año todos en estas fiestas para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Y en esta parte vimos que Jesús, si va el inciso A, dice, en esta parte vimos que Jesús había decidido no subir con sus hermanos en la fiesta de los tabernáculos, pero parece que lo hizo un poco después que ellos, y tal como se los había dicho, fue en secreto, lo que probablemente quiere decir que lo hizo de manera discreta, intentando no llamar la atención. Así pues, no aceptó el consejo que había dado para que se presentara en Jerusalén en forma pública, llamando la atención de la gente en su entrada a la ciudad, como lo vimos en la predicación anterior, en Juan 7, del 3 al 4. Y vamos a ver esa versión, pero la vamos a leer, no la busquen, yo se las voy a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Por qué lo vamos a leer en esta versión Dios habla hoy? Porque miren, es algo que hacemos aquí nosotros con los residentes del programa de Retro Juventud. No solamente a mí me gusta mucho la versión Reina Valera por la riqueza literaria y por la forma de expresar, me gusta mucho, yo le entiendo muy bien, gracias a Dios, porque él me ayuda, pero a los jóvenes siempre les pedimos que los lean en otras versiones, porque eso les ayuda. A las nuevas generaciones como que luego se les confunde ese lenguaje, y les pedimos siempre que lo veamos en otras versiones, como esta de Dios habla hoy, que es más clara, les habla en un lenguaje actual y ellos lo pueden entender más claramente, ¿sí? Y en la versión Dios habla hoy del versículo de Juan 7, 3 al 4, que dicen, que nos hablaron hace 8 días, dice, no te quedes aquí, vete a Judea para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto, ya que hace cosas como estas y las hace delante del mundo. Y aquí vemos porque la incredulidad de sus hermanos se manifestó en esta forma al ponerle que hiciera estas acciones. Por eso él decidió subir solo, cosas que no entendían sus hermanos, porque Jesús no buscaba los reflectores, él buscaba todo lo que hizo y lo que hace hasta el día de hoy, es glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Sin embargo, este sigilio no solo tiene que ver con su viaje y su llegada a Jerusalén, pues como luego veremos más adelante, una vez allí enseñó públicamente a todos, ¿va? Y vemos el siguiente punto. Los líderes de entre los judíos, en el versículo 11 vemos que los líderes de entre los judíos lo buscaban con anticipación. Parece que su larga ausencia, aproximadamente de 1 año y medio, esto lo definimos porque consultamos historiadores de la época y nos dan unas sugerencias de que fue el transcurso, de que acuérdense que ya les predicamos con anterioridad que él anduvo haciendo milagros en otro lado, fue a Galilea, en la región de Galilea, donde hizo la mayoría de sus milagros, para evitar la persecución de Jerusalén, la confrontación que ya tenía con los líderes religiosos de Jerusalén. Entonces él regresa, entonces lo estaban buscando, y vemos ahorita lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Y lo buscaban los judíos en la fiesta. Los evangelistas nos dicen que en todo Jerusalén había una creciente expectación ante la posibilidad de que Jesús fuera a la fiesta. Él no había vuelto a Jerusalén desde que en aquella ocasión que se había enfrentado con los judíos en el capítulo 5, ya lo vimos, recordándonos que los líderes judíos habían decidido matarle porque sanó a un paralítico durante un día de reposo, y también porque había afirmado que Dios era su Padre. Eso lo vimos en el versículo Juan 5, 18. Por lo tanto, es probable que quienes ahora le buscaban fueran esos mismos líderes hostiles de Jerusalén, y su propósito siguiera siendo el cumplir sus deseos de acabar con él. Ahora bien, esto no nos quita también que el pueblo llano tuviera curiosidad por si apareciera. De ahí que había un gran murmullo entre la multitud. Eso es lo que estamos viendo en Juan 17, 12. Dice, y lo vemos que él causó esa discusión cerrada entre la gente por la confrontación que estaban, va a venir, no va a venir, sí va a estar, y porque ya todos los milagros que había hecho con anterioridad y lo que estaba causando ahí socialmente y públicamente con los líderes en Jerusalén. Dice y lo vemos en los versículos 2 y 13.
Las multitudes hablaron sin cesar acerca de que Jesús, de quién era. Algunos creían que provenía de Dios y lo llamaron un hombre bueno. Los otros, la otra parte dijo que era un hombre que engañaba al pueblo, por la que merecía la muerte para ser apedreado. Dice, unos decían que era bueno y otros decían mal, que no, ¿verdad? Ahí estaba la división entre el pueblo, vemos. Está claro que la persona de Jesús no dejaba indiferente a nadie. A lo largo de todo el pasaje se aprecia que las multitudes estaban muy divididas en cuanto a él. En algunos pensaban que era un hombre bueno, que hacía el bien, moralmente justo, que un buen enseñador de las Escrituras, que era el profeta e incluso el Cristo de Dios, mientras que otros estaban convencidos de que era un impostor, un falso profeta, un blasfemo, alguien interesado en atraer a las masas, congraciándose con ellas con fines egoístas. Como sabemos, la discusión de antaño se prolongó hasta nuestros días de hoy. Vemos que mucha gente tiene esa duda, muchas veces que Jesús no es Dios, y lo vemos la que hay con otras creencias y otras religiones, ¿va? Pero nosotros vamos a ver lo que nos dice la palabra respecto a eso. Dice, y esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús? Al fin y al cabo, solo caben esas dos posibilidades. O bien, y su poder y autoridad provienen del hecho de que él era el Hijo de Dios, o se trata de un impostor. Y parte de esta discusión o división eran las obras que él había hecho a la vista de las personas, como lo vemos en el versículo 13. Dios nos dice que nadie hablaba abiertamente por miedo a los judíos. De todos modos, nadie sintió la libertad de hablar acerca de Jesús por la mala actitud de los líderes religiosos. Vemos la actitud de otros que nos puede afectar cuando nuestro deseo es testificar de Jesús. El temor a los más poderosos, que a nosotros es un temor que no se basa en el poder de Dios. Y la palabra judío, aquí algo que tenemos que analizar es lo que la palabra judío, que en la forma que la utiliza el apóstol Juan, ¿sí? Aquí se está refiriendo, pensamos que cuando dice judíos, y luego vemos mucho la palabra en muchos versículos del Nuevo Testamento, los judíos, y pensamos que se refiere a todo el pueblo de Dios, se refiere en general a todo el pueblo, pero aquí lo está diciendo él de una forma específica, se refiere a los judíos, como los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los que eran los jefes del Sanedrín. Entonces a ellos se refería, a los que tenían conocimiento previo de la palabra de Dios, a ellos se refería. Y luego, y vemos que en la forma en que lo dice, los judíos, o sea, como aquí estaba confrontando eso, lo de los judíos, en la forma que habían, en la religiosidad que siempre actuaron ellos. Ellos estaban enojados con Jesús, ellos criticaban a Jesús y no les parecía a Jesús porque Jesús no buscaba los reflectores, pero Jesús tenía los reflectores por su naturaleza, porque Él era Dios y por las palabras que decía y por el conocimiento que decía. Entonces, ellos, los religiosos, al ver que alguien que les estaba quitando los reflectores, por eso era su deseo de, no, es un blasfemo, es un hipócrita, es un endemoniado, un loco, y vemos todo lo que le decían en todos los evangelios respecto a la persona de Jesús, pero era por eso, porque ellos en su religiosidad, que habían caído en la religiosidad en la que vivían, en la religiosidad en la que actuaban, no entendían todo lo que Jesús les vino a decir respecto a lo espiritual. Les costó mucho trabajo a ellos entenderlo, muchos no lo entendieron. Vemos ejemplos como Nicodemo, que sí lo entendió, que era un escriba y un preparado de las escrituras, y él sí lo entendió, otros no, y lo vamos a ver el siguiente punto, ¿sí? Dice, en nuestro siguiente punto, el punto 2, nuestro inciso A, dice, vemos la manifestación de Jesús cuando enseñaba en el templo, y esto lo vamos a ver en los versículos 14 al 18. Dice, daba instrucción sobrenatural con autoridad. Y vemos en el versículo 14 al 15, dice, no lo busquen, se los voy a estar leyendo. Dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y en el 15 nos dice, maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? Dice, y en el siguiente punto, dice, en el cuarto o quinto día, Jesús parece en un lugar más público en Jerusalén para dar enseñanzas. Enseñaba con tanta autoridad y convicción que hasta los mismos líderes religiosos se maravillaban de su habilidad y cuestionaron cómo pudo haber entendido la ley sin haber recibido instrucción formal. Era algo que también les pegaba a ellos, ¿no? O sea, ¿cómo sabía tanto, no?
si no estudió con ninguno de nosotros, porque en esa época el que tú dijeras yo soy el alumno de tal o discípulo de tal maestro era muy importante, eran de hecho tus cartas de presentación para que si fueras reconocido para ser parte del Sanedrín, como lo vemos el apóstol Pablo, ¿no? Que él, en sus cartas nos dice que él estudió con Gamaliel, ¿no? Que era un maestro reconocido del Sanedrín, ¿no? Como nosotros estamos con Gamaliel. Y pues sí, está reconocido también. Y vemos que todo el capítulo está lleno de preguntas acerca de quién es Jesús. Y se preguntaban, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Ya lo vimos en Juan 17:15. O otras preguntas que se hacían eran, ¿cómo habrá reconocido en verdad que los gobernantes que era el Cristo? Lo vemos en Juan 7:26, eso lo vamos a ver ya después en las siguientes predicaciones. El Cristo cuando venga hará más señales que esto lo vemos en Juan 7:31. ¿A dónde irá que no lo hallemos? Eso lo vamos a ver en Juan 7:35, eso lo vamos a ver después en las siguientes predicaciones. Y otra pregunta que también se hacía, ¿de Galilea de venir el Cristo? Y eso lo vamos a ver en Juan 7:41. Entonces, su doctrina aquí que a ellos les impactaba, que lo vemos aquí en estos versículos del 14 al 18, cuando Jesús enseñaba a la gente, se admiraban de su doctrina porque hablaba con quien tiene autoridad. Y lo vemos eso nos lo dice en Marcos 1:22. Hasta los mismos alguaciles que fueron a aprenderlo cuando enseñaba en el templo, regresaron diciendo, jamás hubo un hombre alguno que hablado de esta forma. Y lo vemos en Juan 7:46. Sin embargo, los líderes cuestionaron su enseñanza porque no había estudiado en ninguna de sus escuelas rabínicas. ¿Sí? Entonces vemos que eso era lo que los cuestionaba y los confrontaba a ellos como líderes religiosos, ¿verdad? Así como decimos aquí en el lenguaje literal de aquí en Reto, ¿no? Que shampoo lo patrocina, ¿no? Algo así que podemos entender que era lo que decían, quién es, cómo es, por qué habla con tanta autoridad, y vemos que era porque no entendían ellos de parte de quién venía, ¿sí? De quién tenía la autoridad, y él siempre se las estuvo diciendo, y para ellos era ilógico y era muy difícil que lo entendieran, porque decían, ¿cómo que dice que es hijo de Dios? ¿Y cómo dice que viene de parte de Dios? Pues ¿quién es? ¿Quién se cree? ¿No? Porque ellos en su religiosidad no podían entender eso, ¿ah? Vamos a ver el siguiente punto. Sus enseñanzas provenía del Padre Celestial. Y esto lo vemos en el versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús les aseguraba que su doctrina provenía de Dios y no de él mismo. Tenemos que presentar a Cristo en vez de a nosotros mismos. De hecho, dice que su enseñanza es de mejor calidad y de una fuente superior que la de los judíos. Como Jesús aquí nos presentó al Señor, Él no declaró ser la fuente del mensaje. Él declaró que su mensaje y su enseñanza eran de Dios. Él solo era el mensajero de Dios, porque la persona que dice conocer a Dios es la persona que piensa y vive como Dios vive. Una persona que vive como Dios, una persona que no vive como Dios no conoce a Dios, solo sabe acerca de Dios. Vamos a esa gran diferencia, ¿va? Y creo que era lo que pasaba aquí con los fariseos, ¿no? Y con los escribas y con todos. Ellos sabían mucho de Dios. De hecho, para ser fariseo tenías que tener, por lo menos te tenías que saber el Pentateuco de memoria, ¿sí? Entonces ellos sabían mucho de la palabra, pero no conocían a Dios, ¿verdad? Y lo vemos porque no pudieron entender que Jesús venía de parte de Dios, ¿verdad? Ok, pasamos al siguiente punto, que es el punto C. Dice, la prueba de su enseñanza en su conformidad con la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque aquí vemos que dice, por lo que los que aman a Dios, la obediencia es la voluntad de Dios, y les traerá el conocimiento profundo de Dios. Porque Jesús es la voluntad de Dios, es necesario creer en Jesús y que Él es real y está vivo para creer en Él, ¿sí?
Y vamos a ver en este versículo que nos dice algo muy importante. En Hebreos 11:16, ahí está, no lo busquen. Nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cito este versículo porque en la versión Dios habla hoy, para que lo podamos entender un poco más de lo que quiero tratar de decir esta mañana. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan, ¿sí? En esta carta a los hebreos habla mucho de recompensas, y esto se debe al énfasis real sobre la vida cristiana, a la luz del hecho de que tenemos a un Salvador viviente allá arriba y que está a favor nuestro, ¿sí? Hay una recompensa para vivir la vida cristiana, pero la salvación no es una recompensa, es un don gratuito. Usted y yo trabajamos para recibir un reconocimiento, pero no para obtener la salvación. La salvación nos viene por fe, y después el sendero de la vida del cristianismo también es de vivirse por la fe, a creer en Jesús como fundamento de nuestra fe, porque Él es el único que podemos ser salvos, ¿sí? Aquí quiero hacer un hincapié respecto a este versículo, porque vemos que a los judíos, a los fariseos, les costó mucho trabajo creer eso, que Jesús venía de parte de Dios. Y nosotros luego como cristianos también no nos ponemos a pensar en eso, ¿sí? A mí cuando estaba preparando la predicación en el transcurso de la semana, fue una semana de pruebas, estuvo el trato de Dios estuvo bien, así dejémoslo, y no nos damos cuenta de ese Jesús que estamos presentando a los demás, que tenemos que hacer que la gente crea. Y la gente va a creer, mucha gente va a creer por lo que ve en nosotros, no por lo que somos nosotros, ¿sí? Entonces, a nosotros como cristianos se nos olvida eso, que la gente se está fijando en Jesús por medio de nosotros, que nosotros, algo que siempre nos dice el pastor aquí, y sí nos confronta siempre, que no nos damos muchas veces cuenta, por eso nos llama mucho la atención, que nosotros somos los primeros en mundiarle a Jesús a los residentes, a las personas que tenemos, que no llegan, que no conocen de Dios y llegan a aprender aquí de Él, y entonces ellos se fijan mucho en eso, y a nosotros nos la sacamos, ¿no? La fácil, no te fijes en mí, fíjate en Jesús, ¿no? Él es perfecto, pero no tenemos la responsabilidad que tomó el apóstol Pablo, ¿no? Que decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿no? Y eso es lo que muchas veces no pensamos muchos de nosotros como cristianos respecto a ese fundamento de nuestra fe. Y aquí hago énfasis en este versículo porque la salvación es, como dice, nos habla mucho de recompensas, pero la salvación, como aquí los acabo de leer, es algo que solamente Dios nos lo puede dar. Nosotros, lo dice la Biblia, que somos pecadores, todos, absolutamente, creas o no creas en Dios, eres un pecador. Y si no reconoces, si no tomas el conocimiento de reconocer eso, de que eres un pecador, y para poder ser salvo, para la salvación que te hablamos aquí, es que tú reconozcas que necesitas a Jesús en tu vida. Ese Jesús que ha transformado millones de vidas en todos estos siglos, es este mismo Jesús que desde tiempos inmemorables ha actuado hace más de 2000 años, el mismo que sigue actuando hoy a través del Espíritu Santo. Entonces queremos que creas esto realmente, por eso te pongo este versículo, que tú que escuchas este mensaje, que no has aceptado a Jesús como tu Salvador, lo reconozcas. No puedes hacer nada por tus propias fuerzas, yo creo que lo has visto. Nosotros igual en un tiempo estuvimos haciendo todo por nuestras propias fuerzas y eso no fue lo suficiente para poder estar bien con Él. Ese hueco, ese vacío que había en nuestro corazón, nada lo llenaba, no lo llenaron las drogas, no lo llenó el sexo, no lo llenó el dinero, no lo llenó absolutamente nada, hasta que tuvimos un encuentro personal con Jesús, pero principalmente eso, creyendo que Él estaba ahí y que Él me estaba buscando. Yo un día reconocí que Él me buscó, y Él fue por mí a ese lugar de inmundicia donde estaba, metió sus benditas manos por mí, y lo ha hecho por muchos. Eso se los digo muy común a los chicos, que entiendan eso, que Dios metió las manos por ellos allá, como lo hizo conmigo y como lo está haciendo con ellos, porque nos quiere salvar de esa vida que teníamos totalmente llena de perversiones y de pecado y de maldad, ¿sí? Porque nos quiere ayudar principalmente a nosotros mismos, de nosotros mismos, ¿sí? Entonces es bien importante que empezamos a creer. Ya tú no conoces al Señor, deja de fijarte en
en que sí es cristiano y que eso que es cristiano y eso que esto y eso que dice. Tú que no conoces al Señor, ponte analiza y reflexiona en este día. No es casualidad que estés viendo este mensaje hoy. Yo estoy orando todo el tiempo por esto, porque muchas personas que no lo conocieran al Señor vieran este mensaje para que vean que lo necesitan, que no somos nada sin Él y que lo necesitamos, ¿sí? Que a lo mejor los testimonios de muchas otras personas que salen heridas de otras iglesias o de otras congregaciones porque se fijaron en los pastores, se fijaron en los servidores, se fijaron y dicen, no, eso del cristianismo es una farsa. No, no te digo, no es una farsa. Habemos miles de testimonios de que Jesús es verdadero, ¿eh? Y de eso te pido en esta noche que lo reflexiones y lo pongas en tu corazón a darte así una oportunidad a ti mismo, ¿sí? El punto del Hebreos 16, ok. Dice, el punto el enfoque de su mensaje es la gloria de Dios. En el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dice, no buscaba su propia honra, sino la de su Padre Celestial, que es un embajador verdadero porque es fiel a su llamado y al que le envió. Porque esta es la verdadera motivación de Jesús que nos dice en este versículo 7 y 18. Los judíos no solo pensaban que él promovía sus ideas, sino que lo hacía para conseguir fama y honra para él mismo, pero no había nada en sus palabras o actitudes que hiciera sospechar tal cosa. De hecho, cuando hablaba, siempre dejaba claro que su propósito era buscar la gloria del Padre que lo había enviado. Y lo vemos en todos los evangelios, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente punto. Punto 3, que es la justificación de Jesús en el versículo 19. Dice, hay una diferencia en custodiar la ley y cumplir la ley, ¿sí? Y esto lo vemos en el versículo 19. Dios no nos dio, dice, nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Vean, aquí son dos preguntas que hacía Jesús respecto con los fariseos, ¿sí? Veamos por qué. El deseo de eliminar a Jesús rompe la ley que ellos pretendían proteger. Algunos no están al tanto de la decepción de los supuestos líderes religiosos que entonces acusaban a Jesús de estar endemoniado para justificarse ante el pueblo, ¿verdad? Lo que querían hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se los repito, ¿no? Él estaba robando los reflectores. Y era algo que los confrontaba a ellos. ¿Cómo que no sabe? ¿Y con quién estudió? Y básico, luego repetir, ¿quién lo patrocina, no? Sí, aquí era todo lo que tenían ellos. O sea, el celo humano era el que actuaba en ellos en realidad, que realmente el celo de la palabra de Dios, ¿sí? Todos tenemos que tener ese celo por la palabra de Dios, porque es eso, la palabra de Dios. Y cuando alguien nos diga algo mal fundamentado o mal aplicado, hay que ponerlo siempre en tela de juicio y irnos a la Biblia, ¿no? Como algo que les digo a los chicos, sea quien sea, se los diga quien se los diga, hay que siempre recurrir a la palabra de Dios para que nosotros mismos lo analicemos y el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para entenderlo, ¿va? Está claro que las autoridades judías deseaban matarlo, pero ¿cuál era el interés de las multitudes que tenían en él? Tal vez querían volver a beneficiarse de alguno de sus milagros, como lo vimos en las predicaciones anteriores, ¿no? A los que les dio su pescadito y su pancito, pues, ¿por qué lo buscaban, va? Por el pescadito y el pan. Y a los que les dio, a muchos sanó. Vamos a ver más adelante cuando sanan los endemoniados, que nada más regresa a uno. Sabemos cómo mucha gente nada más buscó el beneficio, ¿sí? Desgraciadamente aquí también nosotros lo vemos, ¿no? Mucha gente que nada más viene por... lo hemos visto con tristeza, que vienen muchos chicos y que Dios, regrésame a mi familia, regrésame a mi esposa, regrésame a mis hijos, y se los regresa a Dios y ya no volvemos a saber de ellos, ¿no? Entonces, aquí es algo que debemos entender, esa actitud de los fariseos que muchas veces caemos nosotros. Nos disfrazamos de religiosidad, decimos, ay, yo soy servidor de Dios, ay, gloria a Dios por mí, porque soy muy bonito, ¿va? Y no vemos en realidad al que tenemos que glorificar con todas nuestras acciones para testimonio y para impactar la vida de los demás, porque el que los impacta a través de nuestro testimonio es Dios, no nosotros,
no nosotros, que Dios nos libre de darnos la gloria, de que, ay, Dios me utiliza, vean, soy el gran siervo de Dios. No, Dios nos libre de hacer eso, ¿sí? Dios nos libre para que todo lo que hagamos, cada palabra que digamos en el nombre de Jesús sea para glorificar su nombre, porque Él fue el único que merece la gloria y la honra, porque Él fue a morir por nosotros en la cruz, ¿sí? Y los judíos cuestionaban sus... Ah, se lo leo. Y algo así de contradictorio pasa con nosotros, con los hermanos en Cristo. Caemos en la religiosidad y decimos lo contrario, nuestras acciones dicen lo contrario, ¿sí? Pero se nos olvida algo, ¿sí? Hablo primeramente por mí, ¿verdad? Porque a mí me habló personalmente el Señor en ese tiempo, en este momento que lo estudié, y me puso a prueba de muchas cosas, ¿no? Que si realmente lo amo, que si realmente lo estoy obedeciendo y todo lo que ya me puso en mi corazón que hay que hacer, que normalmente siempre nos manda a hacer lo que no nos gusta hacer, pero hay que hacerlo, porque ahí es donde empieza el amor a Dios, hacer lo que no te gusta, porque viene de Dios, y eso nos cuesta mucho trabajo como cristianos entender eso, cuando sabemos que es Dios el que nos lo manda a hacer, y decimos, no, porque, no es de Dios, porque no nos gusta, y no se trata de que no nos guste, se trata de que tengamos que obedecer por agradecimiento y amor a Él, ¿sí? Y es algo que nos tenemos que preguntar si es correcto lo que hacemos o lo que estoy haciendo. No caer como los fariseos que se fijaron en la ley, ¿no? Que decían, es un blasfemo, eso, y se justificaban, porque lo que realmente les estaba quitando era el reflector. Ese era su celo y ese era su enojo, ¿sí? Y no estaban viendo que Él les vino, ellos se justificaban, en el Sabbat hizo esto, ¿no? Y está rompiendo la ley, hay que apedrearlo, ¿no? Y Él les vino a mostrar eso, que dejaran esa religiosidad que no nos lleva a nada, porque muchos somos así. Dios me mostró eso. ¿Cuántas veces no he caído en esa religiosidad de decir que sirvo por amor a Dios y estoy totalmente haciendo lo contrario? Entonces, tenemos que ser honestos primeramente con nosotros mismos para que podamos testificar a ese Jesús que es el que nos mandó a testificar, el que vino a morir por nosotros, el que dio su vida por nosotros, el que está haciendo la obra en nosotros, ¿sí? Sabemos que muchos no tenemos dudas en nuestros corazones por lo que viene, pero no ponemos en cuenta que es Dios el que tiene el control, ¿sí? Y lo que venga, pues que venga, porque estamos de la mano de Él, ¿sí? Espero, hermanos, que este mensaje haya obrado en las personas que Dios me puso en mi corazón, que estuve orando por ellas, que del Espíritu Santo yo sé que habló y obró en ellas, porque Él es el que lo hace, no nosotros, ¿sí? Y quiero llegar a la conclusión con estas dos preguntas, ¿sí? Y la primera es esta sí es para nosotros, para los que decimos que somos hijos de Dios, que lo hemos aceptado como nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Cómo quieres presentar a Cristo con los demás? ¿Sí? ¿Cómo lo quieres presentar? Que la gente siga diciendo, dice que es cristiano, ve y ve lo que hace. Dice que es cristiano y saliendo de la iglesia sigue diciendo groserías. Dice que es cristiano y ve lo que está haciendo con otras personas, ¿no? O sea, vean todo eso, ¿no? Dios me confrontó con muchas cosas respecto a lo que yo no hago, que digo que es correcto y lo disfrazo que es correctamente, ¿no? Y vemos, ese es el Cristo que debemos de pensar, el que nos salvó, el que por su gracia y misericordia nos rescató, el que hace más de 2000 años entregó la vida por ti, por mí, por todos. Y la siguiente pregunta es, ¿Cristo está dispuesto a dar su vida por ti a pesar de los demás? Esta pregunta se lo hago a ti, hermano, que tú no conoces de Dios. ¿Cristo está dispuesto a vivir por ti? Nos dice el pastor en nuestras predicaciones, nos ha dicho que Él no está dispuesto a vivir la eternidad sin nosotros. Y sabes que eso es cierto. Dios no está dispuesto a vivir la eternidad sin nosotros. Por eso Él quiere que nos arrepintamos. Si tú estás viviendo en pecado, ya no te justifiques. Muchos amigos míos dicen, no, es que no me quiero acercar a Dios porque no soy digno. Pues le digo, nadie lo es, hijo. Yo era el menos indicado. Yo era el menos digno y Dios fue hasta allá, hasta la inmundicia, por mí, ¿sí? Y lo puede hacer por ti, en el lugar donde estás, en la situación en que te encuentras, no creas que no eres digno, lo eres,
Dios dio la vida por ti hace más de 2000 años, Jesús lo hizo por ti y Él quiere que lo reconozcas, Él quiere que sea el Señor de tu vida, pero es una decisión que solo tú puedes tomar. Ni Él te va a forzar, Él quiere que tú tengas la convicción de hacerlo, ¿sí? Y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida, hermano. Bueno, hermanos, les quiero agradecer por haber puesto atención en esta mañana. Saludo a todos nuestros hermanos de la iglesia, que Dios los siga guardando, protegiendo y bendiciendo en este tiempo de prueba. Y quiero terminar con una oración y les pido que me acompañen, por favor. Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque en serio que tu palabra, Señor, nos confronta, Señor, grandemente, Señor, porque muchas veces se nos olvida eso, Señor. Caemos en el confort, Señor, de estar en ti, decir que estamos contigo, en tu lugar y tantas cosas como yo, Padre, que me tienes aquí, Señor, la gran bendición que tengo de estar aquí, Señor, pero se me olvidaban con mis actos y mis hechos lo que mucho dejó de hacer, el tratar a los jóvenes, la forma de dirigirme a ellos, todo lo que he hecho mal, Señor, y que tú me confrontas, Padre. Te pido perdón, no me dijo amado Jesús, como lo hice ayer en la noche, Señor, que esa oración y ese tiempo que tuve contigo fue increíble, Señor. Hoy en esta mañana, Señor, te pido por mis hermanos, principalmente por los que me has mandado a servir, que tú sigas ayudándoles, que tú los transformes, porque eres tú el que lo hace. Nosotros, Padre, somos instrumentos y como dice tu palabra, al fin y al cabo somos siervos inútiles, Padre, porque nada más lo que nos mandas a hacer, eso hacemos, Padre. Te pedimos por favor, Señor, que bendigas a todas las personas que te conocen y que han dado mal testimonio, Señor, que se arrepientan, Señor, y que vean que no es el apartarme de los demás, esa no es la solución como yo un tiempo lo hice, Señor. No, Señor, la solución es enfrentarlo y venir a tus brazos llenos de amor, Señor, a tu misericordia, a tu perdón, Padre, que tú todo estás dispuesto todos los días a darnos, Padre. Te lo pido por favor, Señor. Obra en todos tus hermanos que están ahorita apartados de ti, Señor. Obra en ellos, Señor. Obra en sus familias y ayúdales y toca su corazón para que vuelvan al arrepentimiento, Señor. Y igual por todas esas personas que no te conocen, Señor, por todas esas personas que vieron hoy este mensaje y que lo van a ver, Señor. Que tú obres en su corazón, Señor, que tú los convenzas porque eres tú, Señor, porque eres tú el que los está buscando, Señor, y que ellos lo puedan entender, que no está buscando personas perfectas, Señor, que tú hace más de 2000 años viniste exactamente a esos, a lo vil y menospreciado, Señor, a los fariseos, a las prostitutas, a los enfermos, Padre, a todos los que necesitaban de ti, no viniste a los que estaban bien contigo, Señor, sino a los que necesitaban de ti, Señor. Ponles eso en su corazón a todas las personas, Señor, para que tomen la decisión más importante de su vida, Señor, que es el aceptarte a ti como tu Salvador y tu único suficiente Salvador. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.